para la entrevista. Hoy queremos analizar una de las áreas más importantes de la administración pública y el papel al que la crisis la ha relegado. La obra pública, la inversión en infraestructuras, no solo es una necesidad para el desarrollo de cualquier actividad humana, además es una herramienta a la que se puede recurrir para activar la economía. Sin embargo, la política de reducción del déficit ha reducido la inversión en obra civil casi al mínimo. Aquí en Andalucía esa reducción es notable este año, de casi un 2% en los presupuestos, que sin embargo hay que sumar a la del año anterior. Recordamos que en este ejercicio fue de un 25% menos. Vamos a hablar de todo ello con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Con estos antecedentes, con esta reducción tan destacada, ¿qué margen de maniobra le queda a su consejería para desarrollar las políticas que tiene encargadas? Bueno, la Consejería de Fomento y Vivienda mantiene un nivel de inversión de 375 millones de euros y lo que hemos considerado es establecer unas prioridades, al margen de que la prioridad del conjunto del presupuesto tiene que ver con la salud, con el bienestar social y con la educación, que bueno, pues se llevan un porcentaje muy elevado, el 44 y el 32% respectivamente del conjunto del presupuesto. Las prioridades que hemos establecido en la Consejería de Fomento, que tienen que ver con un elemento fundamental, que es el cambio de modelo productivo, y como telón de fondo prioritario el empleo, está situado en la movilidad sostenible, en este caso, bueno, pues con 3 obras de transporte público colectivo muy importantes en el conjunto de la comunidad autónoma, como son el Metro de Málaga, el Metro de Granada y el tren tranvía de la Bahía de Cádiz, y también un elemento que nos parecía fundamental a la hora de abordar, bueno, el derecho a la vivienda y a la hora de abordar un cambio de modelo productivo y a la hora de abordar las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, como es la rehabilitación de vivienda. Y en este sentido, bueno, pues hay un plan de rehabilitación de vivienda con 45 millones de euros que, bueno, pues servirá para priorizar esa política de la rehabilitación de vivienda como un elemento fundamental para el cambio de modelo productivo, insisto, y para el empleo. Porque la rehabilitación de vivienda permite empleo pegado al territorio, pequeña y mediana empresa, en definitiva, bueno, pues invertir dinero público en la economía productiva, que es lo que ahora mismo necesitamos para poder abordar una salida a la crisis. Ha citado usted algunas de las líneas básicas de los proyectos que van a desarrollar. Ha dicho Metro de Málaga, Metro de Granada, Tren Bahía de Cádiz, ¿el Metro de Sevilla? Bueno, el Metro de Sevilla está funcionando. Hay una línea que funciona, que además es una línea de éxito. ¿Pero la ampliación de las líneas? Bueno, la ampliación de las líneas, lo que hemos planteado es que tiene que haber un acuerdo, un consenso, abordar la ampliación de las líneas de Metro de Sevilla entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Sevilla y, lógicamente, la Consejería de Fomento. Pero ahora mismo, bueno, la ciudad de Sevilla es la única ciudad andaluza que tiene un metro que funciona y la futura ampliación hay que abordar en el conjunto de las 3 administraciones, porque no puede ocurrir lo que ya ocurrió cuando se abordó la construcción de la línea 1 del Metro de Sevilla, y es que la Junta fue sola a esa construcción de la línea 1 del Metro de Sevilla. Consideramos que los metros es una cuestión de Estado y que por tanto debe haber una participación, un acuerdo y un consenso entre 3 administraciones. ¿Y qué respuesta esperan del Gobierno en ese sentido? Porque el ajuste es en todas las administraciones, también en la Administración Central. Bueno, de hecho, la política de vivienda y las transferencias del Ministerio de Fomento de la Consejería han bajado un 66%, y sin embargo nosotros hemos mantenido, porque consideramos prioritario, bueno, pues la rehabilitación de la vivienda con ese plan del que le hablaba. Bueno, pues habrá que iniciar conversaciones con el Ministerio y con el Ayuntamiento para ir a esa ampliación, a esa futura ampliación del mallado del Metro de Sevilla. Hablaba usted de modelo. A mí me gustaría que nos explicara cuál es el modelo que Izquierda Unida quiere implementar dentro de la consejería para hablar de algo tan importante como es la vertebración del territorio, la reordenación urbanística de nuestra comunidad. ¿Dónde se va a notar esa marca Izquierda Unida en la consejería? Bueno, yo creo que se está notando ya, la verdad. Se está notando en esa apuesta por el transporte público colectivo como un elemento fundamental que vertebre efectivamente, bueno, pues una comunidad que tenemos en línea con lo que marca Europa, con unas ciudades en red, que nos permita bueno, pues esa construcción a medio plazo, y se está notando también en esa apuesta por la rehabilitación, que hasta ahora bueno, pues no formaba parte de los pilares de la Consejería de Fomento y de Vivienda. También creo que se está notando en hacer la política con la gente, porque entendemos que hay que gobernar con vocación de movimiento político y social, escuchando los problemas de la ciudadanía,
con más calle y menos moqueta, y en función de eso pues construir programas que resuelvan o que ayuden a resolver una situación muy complicada. Y en este sentido creo que hemos sido absolutamente pioneros y vanguardistas a la hora de poner en marcha 8 oficinas en el conjunto de la comunidad autónoma, oficinas en defensa de la vivienda. Bueno, pues que lo que tratamos efectivamente, habiendo escuchado a los colectivos de afectados, los afectados por la hipoteca y a las personas que están siendo desahuciadas de sus casas, bueno, pues una herramienta que permita ponernos del lado de las víctimas de la crisis, romper la neutralidad y, bueno, hacer de palanca de cambio de una cuestión que supone una injusticia social verdaderamente terrible, ¿no? Vamos a hablar de desahucios porque en Andalucía se han producido en el primer semestre de este año más de 7.000 y el número va aumentando. Bueno, parece que en estos presupuestos de la resistencia, como los llama el gobierno andaluz, el enfrentamiento ante los desahucios, parar los desahucios es una máxima. Ustedes se han convertido precisamente en punta de lanza de eso. ¿Qué margen de maniobra tienen? ¿Qué políticas van a aplicar precisamente para frenar eso, además de esas oficinas de asesoramiento? Bueno, el margen de maniobra es la capacidad que tiene la política de resolver los problemas de la gente. Si miramos para otro lado, como está haciendo el gobierno central hasta ahora, pues desde luego el margen de maniobra es ninguno, ¿no? Aquí ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el gobierno central tiene la sartén por el mango, es el que tiene la capacidad de cambiar una ley hipotecaria absolutamente injusta y una ley de enjuiciamiento civil, detener los desahucios. Con un elemento que yo creo que es claro y que todo el mundo entiende: no es posible que una sociedad que con dinero está rescatando a los bancos sean los mismos bancos los que desahucien a las personas. No es posible que un gobierno ponga en marcha el Sareb, el llamado Banco Malo, y que todos esos pisos que van a formar parte del Sareb no sirvan para generar un alquiler social. Bien, pues el gobierno central tiene la capacidad de cambiar una situación absolutamente injusta, y yo creo que de una situación de emergencia social y de emergencia habitacional. ¿Qué hemos hecho desde la Consejería de Fomento y Vivienda? Bueno, pues poner en marcha 8 oficinas llevadas por funcionarios donde tratamos de intermediar con los bancos y paralizar desahucios. Algunos ya hemos paralizado, es decir, que sí se pueden cambiar las cosas con voluntad política y con la capacidad de escuchar a las víctimas de la crisis y a los movimientos. ¿Qué se le propone a los bancos cuando se estudia un caso concreto de...? Bueno, pues depende de lo que la familia plantee, ¿no? Desde la dación en pago y el alquiler social hasta la paralización del desahucio por errores administrativos. Ha habido de todo. En estos prácticamente meses que llevan abiertas las oficinas hemos atendido en el conjunto de la comunidad autónoma a unas 300 familias y bueno, ha habido gente que va a informarse porque es la primera vez que pues recibe un papelito, el papelito amarillo que llaman ellos, hasta gente pues que llega ya a una situación de lanzamiento próximo. Y bueno, pues lo que se trata es de intermediar con la entidad bancaria y de trasladar a la autoridad judicial la paralización de algún desahucio por algún error administrativo, como ya ocurrió en el caso de Almería. En cualquier caso, el objetivo es que la política sirve para cambiar las cosas, que hay que escuchar a la gente que está siendo víctima de una crisis que no ha provocado y, pues una intermediación con los bancos. Y también nace con la voluntad, y así lo hemos planteado, de colaboración con las entidades financieras. El otro día mantuvimos una reunión precisamente con el presidente de Unicaja, también con el conjunto de ayuntamientos y diputaciones, porque al igual que desde la Consejería de Fomento, desde el Gobierno andaluz, hemos mostrado la voluntad política de intermediar y de romper la neutralidad y de interceder. Esto es una cuestión que afecta al conjunto de ayuntamientos y de diputaciones, porque, como todo el mundo es obvio, ¿no?, los ciudadanos no viven en la Consejería de Fomento, viven en ayuntamientos, viven en municipios donde sus ayuntamientos pueden firmar un convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda, de manera que podamos abordar esta situación de una manera conjunta hasta que el Gobierno no cambie la ley, que es lo que desde luego detendría ahora mismo esta sangría social, ¿no? Un cambio de la ley, un alquiler social y obligar a las entidades financieras que están siendo rescatadas a que haya una paralización absoluta de los desahucios. A mí, el otro día, en una reunión con el defensor del pueblo, se pronunció una frase, creo que fue del propio señor Chamizo, en la que decía que hay muchas personas sin vivienda y muchas viviendas sin personas. ¿Se va a proponer que ese parque de viviendas que ahora mismo no tienen salida se destinen precisamente a atender a las personas que no tienen vivienda en Andalucía? Sí, bueno, aquí hay varios elementos. Primero, no es posible que una sociedad haya construido miles de casas
y que haya gente sin casa y casas sin gente. Esto no es posible. En segundo lugar, hay que atender a la vivienda como un derecho, no como una mercancía, que es precisamente, bueno, pues parte de la raíz del problema que nos ha traído a esta situación. Durante demasiado tiempo se convirtió la vivienda en una mercancía y no en un derecho que tenemos las personas a vivir en una casa digna. Bien, es absolutamente imperioso dos cosas. Uno, abordar una reestructuración de la deuda perpetua que tienen las familias, y ha habido ya ejemplos tanto en Estados Unidos como en Islandia de cómo reestructurar esa deuda, porque uno de los problemas más graves que ahora mismo tiene la sociedad española y que es posible que lastre la salida de esta crisis es la deuda privada, la deuda familiar que se originó durante un proceso más o menos largo de burbuja inmobiliaria en la que más del 50% de la renta disponible iba destinada a la compra de una vivienda. Bien, eso hay que abordarlo. Y hay varios elementos. Si ahora mismo va a haber una quita de todos aquellos llamados activos tóxicos, que en muchos casos son casas que podrían servir para paliar la falta de emancipación de los jóvenes o abordar la situación de los desahucios, sufren una quita, es decir, reconocemos entre todos que el valor que decían tener ya no es, bien, pues esa quita también se puede trasladar al resto de la deuda que las familias tienen con la vivienda. Y en segundo lugar, todo el stock de vivienda que hay en España y también en Andalucía tiene que servir para dar derecho a la vivienda. Porque la propiedad, tal y como reconoce la Constitución española, tiene que tener sí o sí una función social. No es posible que las casas no cumplan la función para la que fueron construidas, que es dar derecho de habitación, en este caso. Los expertos dicen que se avecina otro problema cuando comience a funcionar el banco malo, y es que aquellas viviendas que vayan a bajar de precio, pero cuyos propietarios, antiguos propietarios, siguen pagando el préstamo, ese desfase puede arruinar aún más la economía de esas personas. No, arruinar, no, depende de por qué se entienda cuál es el uso de la vivienda. Si el uso de la vivienda es el uso de vivir, ¿no? y convertimos la vivienda en un derecho y no en una mercancía, bueno, pues lo que es razonable es que los precios, unos precios que se dispararon hasta el 200-100%, bueno, la vivienda sea un derecho y no una mercancía, ¿no? Y que esa rebaja se traslade lógicamente a la deuda hipotecaria, porque bueno, yo creo que es de justicia, ¿no? No es posible, insisto, que se esté salvando o rescatando a los bancos con dinero público, no es posible que a los bancos se les rebaje el parte del problema que tienen en su balance y que eso no sea trasladado al conjunto de familias que lógicamente pues verían una merma importante en la hipoteca que tienen todavía que seguir pagando, porque hay ahí, insisto, una cuestión que es la deuda perpetua que establece una familia a la hora de abordar la tenencia de la vivienda exclusivamente a través de la propiedad. Me gustaría que habláramos también de política, en el caso concreto de Izquierda Unida, de su situación dentro de la coalición. Es una organización que en la próxima primavera va a renovar a su órgano directivo a nivel andaluz. Es posible que Diego Valderas, si no se modifican los estatutos, deje el cargo. ¿Usted se va a posicionar como candidata a la Coordinación General de Izquierda Unida en Andalucía? Uy, yo tengo muchísimo trabajo como consejera de Fomento y Vivienda como para que ocupa todo mi tiempo, vamos, en ningún caso. No va a proponerse como miembro de... ¿Y qué personas dentro de la organización podrían optar a su juicio? Porque se habla de sectores que han entrado en la política, en el gobierno, después de las elecciones del 25 de marzo. Bueno, yo creo que lo más importante que las personas está la política, ¿no? Y que Izquierda Unida, que yo creo que estamos en un buen momento en el sentido de que hemos demostrado que se puede hacer una política alternativa y distinta, que se puede ser mucho más transparente y contar con el conjunto de la ciudadanía. Lo importante es eso, la política, las personas que dirigirán y que le pondrán rostro, digamos, de manera más común a esas políticas, tendremos tiempo de abordarlo. ¿Y si le proponen ser de cabeza visible de Izquierda Unida en Andalucía? Es que no creo que me lo vayan a proponer, vamos. Y en cualquier caso no lo aceptaría. En cualquier caso yo creo que tengo un trabajo más que sobrado como consejera de Fomento y Vivienda como para atender a otras cuestiones. Vamos, si le parece, abrir nuestra entrevista a las personas que nos acompañan aquí. Antonio, sí, buenos días, consejera. Antes que nada, una aclaración. También la Junta de Andalucía, su departamento en concreto, tiene un gran parque de viviendas públicas andaluzas. Me gustaría saber qué ha pasado, si ustedes también están aplicando desahucios o no, en ese sentido. Y una aclaración también
Al respecto, habla usted de la satisfacción que tienen por los objetivos políticos que a su juicio están consiguiendo, pero dentro de Izquierda Unida también hay contestación interna, porque se llegan a preguntar si merece la pena estar administrando unos presupuestos tan míseros, tan cortos, tan cuestionados. En fin, reflexión primero sobre qué hacen ustedes con sus viviendas públicas, y dos, si merece la pena estar en el gobierno en estos momentos tan difíciles. Bueno, la primera cuestión, nosotros paralizamos todos los procesos de desahucio administrativo en el parque público de vivienda. Todos aquellos que tienen como consecuencia un endeudamiento sobrevenido y una situación complicada por parte de las familias, de manera que ahora mismo en el Parque de Viviendas de Andalucía no se produce ningún desahucio que esté motivado por no poder pagar un alquiler, bueno, pues como consecuencia de la pérdida del empleo, fundamentalmente, que afecta a muchísimos andaluces y que hoy también hemos vuelto a conocer las cifras de desempleo. En segundo lugar, hay una parte de Izquierda Unida, efectivamente, que consideraba que no era el momento de entrar en el gobierno andaluz y, bueno, pues legítimamente mantienen esa posición. No obstante, el otro día tuvimos la Ejecutiva Andaluza donde abordamos los presupuestos y la inmensa mayoría del órgano de dirección, pues planteaba que eran unos presupuestos de resistencia y también de avance en algunas de las políticas que Izquierda Unida había planteado. No en vano, antes de que acabe el año, habrá de traerse una ley de fiscalidad progresiva, una ley contra el fraude fiscal, el Banco de Tierra y una ley de transparencia. Yo creo que hacer política merece la pena siempre que se trate de cambiar la situación que las personas tienen, dar una alternativa a un panorama absolutamente sombrío que es el que tenemos en el conjunto del Estado español, con el conjunto de los gobiernos autonómicos, y yo creo que desde Izquierda Unida estamos demostrando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, que las cosas se pueden cambiar y que es necesario cambiarla en función y en favor del pueblo trabajador. Esta mañana, consejera, hemos analizado en esta mesa de trabajo unas declaraciones del fin de semana que me imagino que conocerá, del presidente Griñán en el grupo de prensa Yolí, en la que ha hablado de muchas cosas, entre otras de la huelga general del próximo día 14, comentando que los consejeros no hacen huelga, que en todo caso tendrían servicios mínimos del 100%, decía de manera gráfica, respondiendo así a una propuesta de la coalición Izquierda Unida de que también los consejeros del Gobierno de Andalucía deberían convertirse ese día en piquetes informativos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión como trabajadora y como consejera es que yo voy a ir a la huelga el 14 de noviembre. ¿Eso significa que si ocurre algo en los espacios de la competencia de la consejería, esta consejera no está? Evidentemente no, pero yo considero que es necesario que a través de la huelga que es convocada no solamente por los sindicatos, sino también por una cumbre social, plantear que es necesario cambiar políticas que están empobreciendo de una manera tremenda al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Por lo tanto, es coherente para mí, como trabajadora y como consejera, apoyar esa huelga y hacer huelga. ¿Que eso significa que ocurra algo y esta consejera no está? Evidentemente que no, porque al igual que soy absolutamente coherente con la huelga general, también lo soy con la responsabilidad que tengo como consejera de Fomento y Vivienda. No faltaba más. Buenos días. Desde su llegada, Fomento ha insistido en que van a terminar lo que ya está abierto y le he escuchado varias veces además insistir en que las prioridades son transporte colectivo y movilidad sostenible. Una vez que estos tres proyectos que son prioritarios estén, digamos, ya terminando, ¿se ve poniendo alguna primera piedra antes de que acabe la legislatura? ¿Y qué proyecto sería? Bueno, yo sigo la prudencia de no poner primeras piedras como consejera. En cuanto a eso, el objetivo sería, ¿no?, acabar con los metros, que yo creo que tienen con la propuesta que están en el presupuesto, tienen una certidumbre financiera y de plazos de otra obra importantísima del conjunto de la comunidad, como decía antes, y la rehabilitación de vivienda. Yo creo que seguir por ese camino, ¿no?, porque también hay otras ciudades andaluzas, otras áreas metropolitanas que necesitarían un transporte público colectivo. Y también hay un elemento que para nosotros es importante, que es el plan de la movilidad no motorizada, que tiene que ver, pues con la conexión de los carriles bici, que también está con un presupuesto de 10 millones de euros en los presupuestos del año que viene.
cambiar el modelo productivo, generar empleo en torno a la rehabilitación de vivienda y un transporte público colectivo que vertebre social y territorialmente el conjunto de la comunidad autónoma. Es conocido que hay empresas públicas en Andalucía y algunas seguramente en su departamento que están sobredimensionadas de plantilla, no solo por la crisis, sino porque están sobredimensionadas. Me pregunto si usted, si se viera en la necesidad, firmaría un ERE que implicara despedir a empleados públicos, o haría como aquel primer presidente de la República que antes de firmar una sentencia de muerte dimitió. Bueno, en el caso de las empresas de la Consejería de Fomento y Vivienda hemos abordado ya un proceso de lo que considerábamos sobredimensionamiento de la empresa pública del suelo, y lo que hemos hecho es, en colaboración, en participación con el conjunto de trabajadores, porque eso sí nos parece absolutamente clave, lo que se haga en el conjunto del sector público andaluz tiene que venir de la mano del debate, del conocimiento y de la aportación del conjunto de los trabajadores. Yo no entiendo hacer la política o propuesta sin escuchar a la gente a la que va dirigida esa política. Y bueno, lo que tenga que hacer se hará de acuerdo con los trabajadores. ¿Por dónde hemos empezado en EPSA? Por los altos directivos. Hemos reducido de 10 a 5 y de 98 a 68 los altos directivos. Consideramos bueno, que es por ahí por donde ha de empezarse a evaluar el sector público y a sacarle toda la vocación social que tiene, en este caso una empresa pública de suelo, y bueno, pues toda la vocación social que ha de tener la vivienda, lo que se haga de acuerdo con los trabajadores. Señora consejera, tenemos que terminar aquí esta entrevista. Le agradecemos mucho que haya venido esta mañana con nosotros aquí a la televisión pública. Un saludo y hasta otra ocasión. Muy bien, muchas gracias. A vosotros también, os cito para otra mesa, para que sigamos comentando la actualidad como cada mañana. Una actualidad que